Top Policial. Revisamos los casos desde una mirada con experiencia. Lo invitamos a disfrutar nuestro programa Top Policial. Buenas noches, ¿cómo están? Soy Claudio Vázquez, conductor del programa Top Policial. Damos comienzo a un nuevo programa hoy día jueves a las 10 de la noche, para conversar de temas trascendentales. Tenemos un panel de primer nivel. Pasamos a presentarlos en este momento. Margarita Rojo, ¿cómo estás? Hola, Claudio, ¿cómo estás? Estamos bien, aquí con un invitado muy especial que tú lo vas a presentar. Así es, continuamos con nuestro panel. Aldo Duque, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Claudio, placer saludarte, siempre un gusto, y también para toda la gente que hoy día está compartiendo con nosotros. Así es, un gusto para mí también, Aldo, y Carlos Collado, nuestro comisario de la PDI, que está aquí también presente en nuestro panel. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Claudito, ¿cómo estás? Margarita, Aldo y a todas las personas que están hoy día siguiéndonos completamente en vivo. Espero que tengamos un lindo programa e informativo programa. Así es, como adelantó Margarita, hoy tenemos un invitado que cruza la cordillera. Es un psicólogo clínico que está invitado hoy día por nuestro panel y por nuestro programa para que nos exponga respecto al tema que ya hemos tratado en programas anteriores. Me estoy refiriendo a la ESI, a la educación sexual integral. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Y por qué nos va a dar su experiencia? Porque en Argentina esta ley ya se aprobó. Y se aprobó ya hace varios años, el 2006, pero se aplicó el 2010. Ezequiel Baigorria, es el psicólogo clínico que estará hoy día con nosotros y que también estuvo exponiendo esta experiencia en la Comisión de Educación de los Diputados acá en nuestro país. Porque en Argentina estuvo pasando por debajo de la mesa y ya ha tenido consecuencias, y esas consecuencias y esas experiencias son las que Ezequiel esta noche compartirá con nuestro panel y con todo lo que están ustedes. Les recuerdo que también estamos en vivo y podrán interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook y también en Spotify. Si no quieres estar con la vista permanentemente de la pantalla, nos puedes escuchar. Sin más, estoy dando pase ahora a nuestro invitado de esta noche, Ezequiel. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Bueno, un gusto para mí estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y gracias por este tiempo y por este espacio en donde podamos compartir algo que realmente para nosotros es lamentable. Y bueno, antes que nada quería decirte que yo soy psicólogo clínico, como dijiste bien, y yo soy preventor de abuso sexual infantil. Estoy sido formado en la Fundación EPASI, que es una fundación que tiene más de 20 años de trayectoria acá en Argentina, con sede en la ciudad de Tucumán. Y también trabajé durante más de 10 años en acompañamiento y diseño de estrategias de niños y adolescentes con derechos vulnerados, en situación de calle, y trabajé durante 4 años en un sistema de protección y prevención de la niñez y la adolescencia. Esto, bueno, me dio un poco de experiencia, y lo cual esta experiencia clínica en la prevención de abuso sexual infantil, en la detección de abuso sexual infantil y en el trabajo posterior de la restauración de las víctimas es lo que a mí me lleva y me moviliza a hacer un análisis de la ESI y a decir, bueno, todo lo que me lleva a decir después. Explícanos un poco para entrar en el tema. La ley en Argentina se aprobó el 2006 y se aplicó el 2010. Si nos puedes argumentar respecto a eso, y luego pasamos también con mis compañeros que tienen varias preguntas que hacerte. La ley se aprueba en el año 2006. Recién en 2010 se empieza a aplicar en algunos lugares. No hay una aplicación masiva, pero entra en vigencia, y recién en el año 2018 es cuando a través de una resolución, que es la resolución 340/18, la ley toma mayor fuerza y hay una mayor presión y obligatoriedad para aplicarla e instalarla en los colegios, sin todo el trabajo previo que esto debía haber llevado, que es la preparación docente, la preparación
institucional y los riesgos que esto ocasiona tratar un tema tan delicado como la sexualidad infantil en un ámbito docente, en el ámbito escolar, en donde hay tantos niños y hay una mayor fragilidad o una mayor predisposición para que puedan ocurrir abusos. Así que, bueno, a partir del 2018 es cuando se instala con más fuerza y sobre todo como respuesta al rechazo del Congreso de la Nación de la ley del aborto. Entonces no hay aborto, que haya educación sexual en las escuelas. Y bueno, más o menos fue como un reemplazo y un revés al rechazo de la ley del aborto también, ¿no? A ver, Ezequiel, importante. Ahora, Ezequiel, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Ezequiel, mira, para que lo vayamos colocando la pelota a tierra, específicamente, ¿en qué se traduce esta famosa ley de educación sexual integral, como la denomina? ¿En qué se tradujo con algunos ejemplos prácticos que ustedes hayan vivido ya allá en los Andes, en Argentina? ¿Cómo se manifiesta esto? ¿Hay una sobreerotización de los niños? ¿Hay una sexualidad temprana? ¿Hay un estímulo impropio? Así, ¿cómo se manifiesta materialmente en los hechos esto en Argentina y cuáles son las consecuencias para los menores que han tenido que vivirlo? Mira, primero, para contextualizarlo un poquito mejor, quisiera explicarte cómo llegamos nosotros a la ESI. Bueno, cómo llegamos a verlo como un problema y a trabajarlo. Cuando en el 2018 se empieza a implementar con fuerza, nos empiezan a llegar casos de abusos de nenes en clases de ESI. Entonces, a mí específicamente me piden que haga un análisis, una pericia del material que se utiliza para formación docente, que es bajado por el Ministerio de Educación de la Nación, Argentina. Entonces yo hago un análisis de todo este material y llego a determinadas conclusiones que son que para mí la ESI, con este tipo de material y con este tipo de orientación que tenía, no solamente no impedía el abuso, sino que preparaba el escenario para que ocurran los abusos. Generaba el marco, no tenía ningún impedimento para que un pedófilo acceda a los niños, por ejemplo. Por otro lado, era utilizado como un espacio de adoctrinamiento ideológico. En cuanto a la práctica, los casos específicamente a que nosotros nos llegaron fueron un caso en un jardín de infantes en la provincia de Buenos Aires, donde 40 nenes cuentan en sus respectivos hogares que habían sido en la clase de, la clase de ESI, el maestro de música se había bajado el pantalón y le había mostrado los genitales a los nenes. Entonces, los 40 nenes cuentan en su casa y coincide el relato entre ellos. Las madres empiezan a llamar por teléfono y me dicen, mi hijo me contó que el maestro de música hizo esto. Y la otra, a mí mi hijo también me acaba de contar lo mismo. Se empiezan a preguntar y todos los nenes coincidían sin haber hablado entre ellos, lo cual no había una mayor prueba de abuso que esa. Pasa otro caso en donde a los nenes en jardín de infantes, también 5 años, los hacen pintarse los labios a nenes varones para que prueben que si les gusta vestirse como mujer, pintarse como mujer o actuar como una mujer. Un caso en un jardín de infantes también en Rosario, en donde hay nenes que habían sido... había un juego en donde cambiaban de roles de género, los nenes jugaban a que eran una nena, las nenas jugaban a que eran nenes, o había otro juego en donde había que hacer un cambio de rol de género y de edad también. Por ejemplo, un nene podía decir en ese juego que él era un hombre que se sentía mujer trans de 20 años, por ejemplo. En eso consistía el juego. Cuando nos empiezan a llegar todo este tipo de denuncias, revisamos la ley de ESI y vemos que la ley no impedía en ningún momento que este tipo de cosas pasaran, no había ningún artículo que impidiera esto, por lo cual, bueno, el material que yo hago, el análisis, lo utilizamos como una pericia y nosotros, la doctora Elizabeth Márquez y el doctor Francisco Neto, 2 abogados, denuncian
con este material mío y con dos pericias más, denuncian al Ministerio de Educación de la Nación por corrupción de menor, y al ministro específicamente, que era el ministro Finocchiaro, que es el ministro de la presidencia de Macri durante el 2018 hasta el 2019. Ahora, Ezequiel, me quedó con una duda con respecto a lo que dijiste, porque tengo entendido, y lo que habíamos hablado antes, que la ley se empezó a aplicar en 2010, ¿verdad? Respecto a esto mismo, tú estabas diciendo que las denuncias las comenzaron a recibir ustedes o las empezaron a conocer en 2018. ¿En esos 8 años se sabía algo ya de lo que estaba ocurriendo o derechamente el 2018 en adelante ya las denuncias fueron con otro calibre? En el 2018 fue como que empezó a haber ya un exceso y cosas tan graves como esta, pero ahí yo descubro, por ejemplo, en un colegio, en un pueblo cerca de la ciudad donde yo vivía, 2 años atrás, 2016, 2015 aproximadamente, ya estaban dando clases de ESI donde la directora del colegio era progresista, tenía una militancia en un partido socialista, entonces venía gente del lobby LGTB y daba clases de ESI y hacía, por ejemplo, se encargaba para el Día de la Primavera y para el Día del Estudiante, se encargaban de hacer juegos con contenido sexual, por ejemplo, poner un profiláctico en un pene de madera, una vagina gigante de goma espuma y había que tirar cosas, meter cosas adentro, como un tiro al blanco. Ese tipo de cosas estaban sucediendo, por ejemplo, en un colegio en donde la directora avalaba eso, pero eran casos aislados que no se habían dado a conocer hasta el momento y que el gobierno provincial y el gobierno local lo habían ocultado. Pero eran casos muy aislados. No ocurría porque como no había tampoco presión de parte del Estado para que se aplique, generalmente la mayoría de los colegios no lo hacían. Qué tremendo lo que tú nos cuentas, Ezequiel. Bueno, quiero comentarles primero a todas las personas que nos están siguiendo, los que están ahí chateando en el YouTube, que estamos completamente en vivo, que sus preguntas pueden ser hechas y van a aparecer ahí en la pantallita, como han aparecido algunos saludos. Agradecemos, obviamente, como equipo, agradecemos su puesta presencia. Y nuestro invitado de hoy, don Ezequiel Baigorría, no es cualquier persona. Es un psicólogo clínico que está trabajando para quienes, quiero hacer este pequeño preámbulo, para aquellos que vienen recién incorporándose y que quizás no supieron quién es él. Él es una persona tremendamente importante en este tema de la ESI en Argentina. Ha tomado muchos casos de niños que han sido abusados producto de la ESI en Argentina que ya data del año 2006. Él es asesor de la Asociación de Padres Ciudadanos de Argentina, que podríamos organizar algo muy parecido aquí en Chile, por eso también te quiero después pedir quizás algún tipo de asesoría para algunos de que las personas que nos están siguiendo quisieran organizarse jurídicamente hablando para poder algo interesante en esto. Ahora yo quiero preguntarte, Ezequiel, tú estuviste en nuestro congreso, tú estuviste, al igual que Margarita, nuestra panelista estrella de Top Policial, estuviste conversando con la comisión que está revisando esto. Y quiero preguntarte, ¿cuál fue tu opinión? ¿Con qué sensación te quedaste al momento de que transmitiste todas estas cosas en esos cortos 10 minutos? Bueno, sí, yo expuse los 10 minutos que me habían dado correspondientes y después hubo una ronda de preguntas en donde en la primera instancia la mayoría de las preguntas habían sido dirigidas a mí. La sensación que a mí me quedó, bueno, fue que había algo ya armado, que en realidad no se estaba esperando escuchar opinión de profesionales como para poder formar o trabajar la ley, sino que directamente era algo que ya estaba decidido y que toda esa instancia era más que nada como un proceso para pasarlo, pero que no iba a modificar en nada la decisión posterior del proyecto de ley. De hecho, no, por lo que tengo entendido, no hubo modificaciones, que lo que nosotros, o por lo menos yo, había sugerido es tratar de incluir una participación de los padres y tratar de poner algún artículo o algo que impida el acceso de un pedófilo al contacto con los niños. Bueno, todo eso no fueron sugerencias que no se tuvieron en cuenta. Para mí ya estaba decidido, ¿no? Uf, qué fuerte tu... Ezequiel, respecto a lo mismo, me preguntan acá por interno de las personas que nos están viendo en vivo y que están interactuando con nosotros respecto al tema que estamos tratando contigo. Si es que ustedes en Argentina, una vez que se presentó el proyecto, porque se aprobó el 2006, me preguntan si tuvieron instancias
previas de conversación y de análisis respecto a esta ley o a este proyecto de ley previamente a aprobarse? Se convocó un comité, ese es otro tema interesante, que lo investigamos y lo descubrimos después, pero se convoca a un comité para que lo trabaje, y este comité estaba, o sea, era como un grupo de gente que eran profesionales, expertos en el tema. Supuestamente se había convocado a 2 personas que tenían que tener alguna relación con la parte conservadora, o sea, había dos personas que representaban o a la Iglesia Católica, o que sean del ámbito conservador en sí. Pero al fin y al cabo había sido todo de alguna manera como un acuerdo entre ellos, porque no hubo un debate, todo siguió la misma línea que nosotros hoy comprobamos que es esta línea que viene la doctrina de la ideología de género. Y no casualmente, una de las personas que participó en la confección del diseño de la ley de ESI acá en Argentina, era alguien que durante muchos años había tenido un contacto cercano y muy directo con un psicólogo muy conocido en Argentina, que es Jorge Corsi. Jorge Corsi, no sé si han llegado a conocerlo, sé que estuvo en Chile en su momento, es alguien que daba conferencias sobre abuso sexual infantil y daba conferencias sobre la teoría de género, sobre la violencia de género, y desarrolló un método que fue un método muy conocido en toda Sudamérica, que fue el método Corsi. El método Corsi, una de las cosas que tenía es que victimizaba a la mujer, y que en la violencia de género lo único que consideraba era una violencia unilateral, es decir, del hombre hacia la mujer, pero no consideraba la violencia desde la mujer hacia el hombre. Todo esto está en los materiales de ESI, tal cual el método Corsi lo desarrollaba. Pero Jorge Corsi no es cualquier persona. Jorge Corsi, en el año 2008, se descubrió que él dirigía una red de pedófilos que captaban niños por las redes sociales y que utilizaba Internet para captar niños. Después tenía en su poder una gran cantidad de material pornográfico que había producido él. Y bueno, cuando se descubre esto, se hace mucho ruido, porque Jorge Corsi daba clases en la UBA, en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología, y tenía una cátedra sobre género y sobre abuso sexual infantil. Él era un experto en esto y aparecía en programas de televisión hablando sobre el tema también. Una persona muy vinculada a él y muy allegada a él fue una de las que diseñó la ley de ESI en Argentina, y el método Corsi está totalmente aplicado dentro de la ley de ESI argentina. Por eso nosotros decimos que la ley de ESI la ESI en Argentina es corrupción sexual, corrupción de menores, abuso sexual infantil institucionalizado, porque hay todo un marco y un diseño sistemático para que ocurran los abusos. Esto no es casual. Y como todas las leyes progresistas que estamos viendo acá en Sudamérica, hay una repetición, son toda un calco. En realidad no hay una producción adaptada al territorio, a la necesidad del territorio y de la gente y de los habitantes de ese territorio, sino que son todas copiadas una de otra. Yo veo una similitud en el método Corsi, en la ley argentina y en la ley chilena también. Ahora, para aclarar una constante que está permanentemente en las preguntas de nuestra gente que nos está viendo, Margarita Rojo, Margarita, yo quiero que tú nos aclares algo, porque respecto a este tema con la educación sexual integral, si hablamos de la madurez de los niños, no es lo mismo la madurez física. Por ejemplo, un niño de 12 años, madurez física con la madurez mental. ¿Nos puedes desarrollar eso y cuál es la dicotomía ahí entonces? Bueno, Claudio, yo creo que es súper importante lo que tú señalas, ¿no? Hay que hacer una diferencia entre la madurez física, la madurez psicológica, la madurez emocional, la madurez social, porque en realidad el ser humano es un ser integral. Y fíjate, pensando en esto, en que en realidad tenemos este gran invitado que es Ezequiel, que realmente él ha tenido la experiencia de primera fuente, porque en Argentina se aplicó esta ESI, se está aplicando esta ESI. Yo quiero, además, que Ezequiel nos siga contando, porque me pareció muy interesante. Podemos retomar el tema del desarrollo, que es lo que tú me estás preguntando, pero quería seguir la línea
de los autores, porque es tan importante que nosotros sepamos quiénes son los ideólogos intelectuales de este tema de la ESI, porque él habló de Jorge Corsi, efectivamente él fue penalizado por pertenecer a una red de pedofilia. Preguntarte, Ezequiel, tú también encontraste elementos, sobre todo de Kinsey, de Alfred Kinsey, y cuáles son las vinculaciones que tiene la ESI, cuáles serían los ideólogos que han estado presentes en esto, y si también ahí en Argentina tiene la vinculación con el IPPF y con la ONU, ¿que nos podrías contar eso? Bueno, sí, además de Corsi, hay referencias, como te decía, Corsi tiene referencias a Kinsey, a John Money. John Money fue conocido porque fue el que experimentó con los dos gemelos para que uno había tenido una lesión, si no conocen el caso, uno tuvo una lesión en el pene, entonces se lo amputan y crece ya desde bebé haciéndole creer que él es mujer. John Money es el que acuña la idea, el concepto de género y de que el género es una construcción social y decide ponerlo a prueba en estos dos gemelos. Uno crece y durante toda su infancia y su adolescencia creyendo que es una mujer cuando nació siendo hombre y bueno, y los dos, y él los hace, John Money hacía experimentos con ellos, sobre todo experimentos sexuales, que él tenía acercamiento y contacto sexual con los nenes y también les hacía tener relaciones sexuales entre ellos desde muy chiquitos, los hacía verlos desnudos, bueno, una perversión y todos diferentes tipos de abuso sexual que él había cometido. Esto lleva a que más adelante, cuando se descubre la verdad, primero el hermano que siempre fue varón se suicida. Yo creo que en parte porque él ha tenido un acercamiento y una experiencia sexual con el que creía que era su hermana desde muy niño, y después termina descubriendo que era un hombre y que era su hermano, y bueno, todo esto debe haber sido, o sea, devastador para la psiquis de él. Y por otro lado, que después se bautiza a David, que vuelve a ser hombre, aunque estaba con los genitales amputados, pero él siempre quiso ser hombre, aunque le hicieron creer que era mujer. Bueno, la teoría de género se cayó, nunca funcionó. Bueno, David Renner también termina suicidándose, los dos terminan suicidándose después de esta experiencia, lo cual fue nefasta. Ahora, John Money también tiene referencias dentro de los materiales y de la teoría de la ESI. Y Kinsey, que también fue alguien tal vez un poco más conocido que Money, pero Kinsey fue alguien que era un degenerado, un perverso, un hombre que también hizo muchísima fuerza y trabajó mucho para instaurar esta idea de la sexualidad libre, de la pedofilia. Y una de las cosas que yo noto, para mí, una clara referencia a Kinsey, es que Kinsey utilizaba los dibujos y las caricaturas para representar la sexualidad de un adulto un adulto teniendo relaciones con un niño, un adulto pedófilo, y estas caricaturas aparecían en la revista Playboy y en la revista Hustler, como caricaturas, pero pornográficas, y siempre con contenido pedófilo o pederasta. Ahora, cuando yo expongo la ESI en Argentina y comienzo diciendo que prepara el escenario para que ocurran los abusos sexuales y muestro las láminas en donde aparecen dibujos de niños sexualizados, dibujos de niños desnudos, es porque para mí hay una repetición del método de Kinsey. Kinsey acercaba o trataba de hacer un acercamiento a la pedofilia, a naturalizar la pedofilia a través de las caricaturas. No es casual que se comiencen utilizando dibujos. Y estos dibujos de niños desnudos, de niños mirando, una nena levantándole la pollera a la mamá y mirándole la ropa interior, todo este tipo de dibujos que aparecen en los materiales de ESI Argentina, están replicando de alguna manera el método Kinsey, que fue otro de los grandes ideólogos de género. Así que dijimos Kinsey, Money y Corsi, por lo menos los que yo encuentro como referencias más claras y más directas. Ezequiel, una pregunta, siguiendo el hilo de tu conversación, una de nuestras televidentes, la señora Judith Torreira, que ha tenido la gentileza de escribirnos, se hace una reflexión, dice ella, escribe más bien dicho, en el link del programa,
nos dice, nos están privando de nuestro rol natural de padre. ¿Cuál es el rol que esta ESI o esta ideología de género reserva para los padres, o derechamente se trata de excluir a los padres, separarlos, amputarles su posibilidad de ser ellos quienes entreguen la formación en este plano a sus hijos y sustituirla por un funcionario estatal? ¿Cómo se ve? ¿Cuál ha sido el resultado de aquello para los efectos del vínculo parental en Argentina? ¿Cómo ha sido la experiencia? Mira, acá de alguna manera todavía estamos, o todavía es un poco más leve de lo que ha sido en España o en Canadá, donde está mucho más avanzado y es mucho más serio. Pero, a ver, la educación sexual y la educación en valores de los hijos es algo que le corresponde le corresponde a los padres y le pertenece a los padres. El Estado no tiene por qué venir a introducirse en un tema tan delicado como la educación sexual en la crianza de un niño, no tiene por qué intervenir en la educación en valores de niños, y sobre todo la escuela, al menos acá en Argentina, el sistema educativo no está en condiciones de tocar un tema tan delicado como es la sexualidad infantil, cuando tiene muchísimas falencias previas que tiene que arreglar, solucionar y que trabajar para que las condiciones estén dadas para tocar un tema tan serio y tan delicado como este, que es la sexualidad infantil. Y a los padres que han hecho denuncias porque hubo situaciones de abuso, y la más seria y la más grave que yo comenté es la de un travesti que sacaba las remeras, mostraba los pechos, y también se sacaba la ropa interior, sacaba el calzoncillo, mostraba los genitales masculinos para que los nenes sepan que había mujeres con pene. Estas cosas han sido dentro del aula, en la escuela, delante de los niños, también los hacía desnudar a los niños, los hacía tocarse entre ellos, y cosas que habían pasado varias veces en varias clases. Una de las cosas que hacía era decirle al nene que no le tiene que contar nada a su mamá de lo que había pasado en el aula, decirle a los nenes que no tenían que contarlo en su casa, que estaba mal que lo cuente en la casa, bueno, y esta manipulación que tienen los pedófilos cuando tienen acceso a los niños. Y cuando los padres descubren esto, lo denuncian, la escuela y después el sistema judicial también de alguna manera comienza a intimidarlos, a cansarlo con trámites burocráticos, a agotarlo, a hacerlo ir innecesariamente, muchas veces, cosa de que el padre se canse y desestime de la denuncia. En fin, empieza todo un sistema corrupto a trabajar en función de esto y en función de cubrir al abusador, al agresor sexual, y de alguna manera desligar al padre de la crianza de su hijo, de defender a su hijo, y de que el chico de alguna manera en este sistema delicado de manipulación que ejercía, defendido y avalado por los directivos de la escuela, por el sistema educativo en general, lo que hace es que el nene desconfíe de los padres, ya deje de tener la confianza absoluta y plena de sus propios padres, sino que ya no le cuente todo. Bueno, este trabajo se ejerce no solamente con los casos de abuso, también se enseña el aborto como un derecho, al aborto como un derecho en los adolescentes, y que ellos pueden ir a abortar igual sin necesidad de contarle a sus propios padres, lo cual era algo que trataba la ley de aborto también, ¿no? Un adolescente a partir de los 13 años podía abortar sin necesidad de consentimiento de los padres, sin siquiera que se enteren los padres. Wow, hay tantas cosas que comentar al respecto de la ESI, pero quiero también poner un poco la pelota en el piso, como dijo Aldo hace un par de minutos atrás, y contarle a la gente, o que tú nos digas a nosotros, qué pasa con esta educación sexual integral, que esas palabras son tan lindas, ¿no? Que muchas veces tienden a marear a las personas que les gusta leer por encima de las cosas. ¿Cuál es el objetivo real, Ezequiel, de la ESI? ¿Qué pretende la ESI? Bueno, yo tomo como objetivo real, una es el adoctrinamiento. La ESI es un espacio de adoctrinamiento ideológico.
donde se utilizan todos estos conceptos de género tergiversado. Hay uno de los textos en donde literalmente dice, el texto se llama La pedagogía del cuerpo como bastión de género, y en la página 126 dice que se considera a la escuela como un ámbito de resistencia. La escuela no es un ámbito de resistencia, la escuela es un ámbito donde los nenes van a aprender. Cuando yo era chico y cuando hice mi escuela primaria, a mí me decían que la escuela era el segundo hogar y que la maestra era mi segunda mamá. La escuela no es un ámbito de resistencia. ¿Qué piensan? ¿Formar terroristas, subversivos? O sea, la escuela no está puesta para eso. Ahora, uno de los conceptos básicos de la ESI es utilizar a la escuela como ámbito de resistencia. Y hay un video muy interesante que se difundió a fines del año pasado, en donde en una escuela estaban todos los nenes o muchos nenes de un grado o dos cursos enteros. Había unos 30 o 40 chicos cantando El violador eres tú, en masa, todos juntos, siguiendo la misma coreografía, al mejor estilo del régimen del Tercer Reich. Hay un adoctrinamiento muy fuerte en una ideología comunista, en una ideología neomarxista, y a una bajada de línea de estos conceptos también. Se está tomando el espacio de la ESI, se está tomando como un espacio de adoctrinamiento ideológico, netamente. Siempre recordando que, por ejemplo, el nazismo en su momento comenzó siendo optativo, después pasó a ser obligatorio y después pasó a perseguirse a la gente que no pensaba de la misma manera. Entonces hay un contenido ideológico muy fuerte, aparte de los abusos, que es gravísimo. Ya que está Ezequiel tocando el tema de las aulas, de las clases, de las entidades educacionales, Aldo, yo quería hacerte una pregunta básicamente legal. ¿Cuándo es delito esta situación? Por ejemplo, y un ejemplo muy básico, si un profesor se baja los pantalones para enseñar los genitales a sus alumnos, legalmente, ¿cómo se puede percibir esta situación? Jurídicamente, eso es exponer a un menor de edad a un acto de significación sexual. Eso es delito. La ley castiga como delito la exposición a un menor a un acto de significación sexual. La ESI lo que hace es cambiar el eje y corre la frontera, porque si te dice que si este acto de significación sexual se practica, se ejecuta o se desarrolla en el contexto pedagógico de una sala de clase, entonces esa figura no está penada porque está amparado bajo el paraguas de lo pedagógico, de lo que se entiende como contenido pedagógico, es decir, una enseñanza o educación. En ese contexto se despliega una maniobra que potencialmente es la exhibición de un menor a un acto de significación sexual que, desplegada por cualquier mortal, sería un acto claramente delictual. Exponer a un niño deliberadamente un acto de significación sexual es un delito. Pero pues bien, en este contexto, si llega un sujeto y exhibe sus genitales expresamente a efectos de que ellos sean vistos por un menor de edad, pero se ampara bajo el paraguas de lo pedagógico, entonces ese acto va a ser no punible, va a ser una figura atípica, es decir, no va a tener concreción penal, no va a estar castigado penalmente. Por eso es que se crea esta especie de limbo, esta especie de fortaleza que es el aula, donde, por ejemplo, en el contexto de una educación sexual, perfectamente podría ir un hombre adulto o una mujer adulta, colocarse, exhibir genitales en forma expresa a menores de edad, hacerlos tocarse, y todo eso, como va a estar amparado bajo el contexto de lo pedagógico, entonces va a ser atípico y no punible. Ese es el peligro. Ordinariamente, todo acto de significación sexual es un delito exponerlo a un niño, pero bajo este criterio, obviamente no lo sería, y ahí el peligro que se desarrolla, se despliega y que se puede desencadenar bajo la premisa que te acabo de exponer. Ezequiel, siguiendo en esta misma línea, en tu país, ¿cómo se han abordado estos casos jurídicos, legales, a este tipo de denuncias? Bueno, las denuncias están en curso, hay varias denuncias que se han hecho y que están en curso, con un desgaste bastante importante de los padres, que se han encontrado, por ejemplo, con una serie, o sea, ellos hacían la denuncia de abuso
y de su hijo, y de que su hijo había sido víctima de abuso en este marco de una clase de ESI, y se encuentran con que los directivos del jardín o de la escuela están testificando a favor del docente y en contra del nene, diciendo que el nene lo inventó, y que, bueno, desestimándolo. Se encuentran con peritos de parte, o sea, defendiendo al acusado, al agresor sexual. Se encuentra con todo un sistema, abogados preparados, especialistas en esto, y se encuentra que son padres con escasos recursos económicos que no pueden pagar un abogado y que no pueden pagar un perito, un psicólogo especialista, perito de parte. Entonces le queda los estatales, los públicos, que generalmente están desbordados y, bueno, no tienen mucho tiempo para dedicarle específicamente a ese caso. Por ende, están como muy desarmados legalmente y bueno, hay todo este sistema funciona como para de alguna manera desanimarlos, se van agotando, los padres terminan pensando en desestimar la denuncia. Les dicen que a lo mejor el relato del nene no es porque pasó en la escuela, sino porque hay un abuso previo en la casa y que la culpa, y le dicen que probablemente le van a revertir la situación y lo van a denunciar a los padres. En fin, todo este proceso de manipulación muy serio, en donde, bueno, lo que hace es que un padre, cuando su hijo pasa por esto y sufre un abuso en una clase de ESI, lo va a pensar 2 veces antes de hacer la denuncia. Entonces, bueno, estas cuestiones tan burocráticas y tan corruptas que tenemos acá en la justicia argentina, que lamentablemente no sirve y no funciona para que se haga justicia, y no está resguardando al niño en esto de que siempre nos han enseñado los que trabajamos en el ámbito público que el interés superior del niño es lo que hay que prevalecer. Bueno, acá un nene abusado, víctima de abuso, termina siendo vulnerado nuevamente en sus derechos. Una cosa espantosa lo que está pasando, pero en sí no hay ningún resguardo institucional, no hay ningún respaldo para que el nene se sienta contenido, para que sea escuchado. Están reclamando por las cámaras Gesell y no se la dan después de más de un año de las denuncias, de realizar la denuncia. Bueno, es lamentable lo que está pasando, pero es como que todo el sistema y todo el Estado juega en contra. Esto que hoy se puso tan de moda acá en Argentina, esa frase, el Estado te cuida, bueno, no, en la práctica no sucede. Wow, es completo. Mira, fíjate que yo no quiero dejar pasar una sigla que entregó recién Margarita cuando habló del IPPF, que es la Federación Internacional de Planificación Familiar. Porque todas estas políticas públicas que aparentemente son tan públicas, son tan propias del Estado, vienen de alguna parte. Alguien las impone mediante algunos mecanismos gubernamentales o no gubernamentales. Esta Federación Internacional es una organización no gubernamental que tiene como objetivo general promocionar la promoción de la salud reproductiva y la salud sexual, y además se organiza en defensa del acceso al aborto inducido. ¿Qué fue lo otro que dijo Ezequiel? Que ese menor de 14 años, esa menor de esa edad puede acceder a un aborto libre. Y eso, ¿quién financia eso? Para que ustedes sepan, ellos están presentes en 189 países a nivel mundial, de ahí sacan dinero de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, tienen dinero de los programas de las Naciones Unidas para el desarrollo, el famoso PNUD, y entre otras cosas, incluso de los fondos de la UNICEF. De ahí viene toda esta gente y todos estos datos y toda esta información tan extraña que uno puede decir en pocas palabras por qué se implementa o se busca implementar en todas partes del mundo, y esto es una reflexión mía, en todas partes del mundo esto ha terminado hipersexualizando a nuestros niños. Acá en Chile parece que debemos tener la bola mágica o personas altamente preparadas para que eso no pase en Chile. Eso es lo que a mí me parece como extraño. Y yo le quiero preguntar a Margarita, ya que también, Margarita, tú estuviste en el Congreso, y al igual que Ezequiel, hablando de la ESI, y Ezequiel nos acaba de relatar con lo que él se queda, con la sensación con que él se queda, que para él fue un trámite, que la gente no lo había tomado en cuenta. ¿Es la misma sensación que te queda a ti después de esa intervención?
Bueno, Carlitos, específicamente sí, eso es lo que a uno le queda una sensación que en realidad fue prácticamente, como decimos acá en Chile, un saludo a la bandera. La verdad, las cosas que aparentemente, no lo puedo asegurar, pero aparentemente los diputados que están empecinados en aprobar esta ley, que no se trata de educación sexual, porque además, gratamente yo no conocía a Ezequiel, tampoco conocía a Pablo Muñoz Iturrieta y tienen el mismo planteamiento. O sea, esto es un proceso de adoctrinamiento ideológico, anticientífico y que pretende abolir la infancia. O sea, con estos hechos, Carlos, y para las personas que nos están escuchando, este es un cambio de la concepción del ser humano. O sea, es así de grave. Y lo otro que ustedes lo han puntualizado, o sea, hay que ver, por eso invitemos a las personas a investigar de dónde viene esta ESI. Primero, Ezequiel nos ha aclarado que se ha replicado de la misma forma en todos los países donde se ha implementado, que esto tiene lazos con las Naciones Unidas, que esto pertenece a la Agenda 2030, que los ideólogos, él mencionó a Corsi en Argentina, pero tenemos a Kinzer, tenemos a Money y obviamente tenemos los que hemos mencionado, a Kentler, que en algún momento lo mencionamos, que era un psicólogo alemán que tuvo por más de 40 años dándole en adopción a pedófilos niños que fueron violados, abusados, y por lo tanto ellos tenían creencias acerca de que, por ejemplo, el tener sexualidad con niños era un tabú, para ellos era un acto de progresismo y de ahí ellos crearon el Partido Verde que apoyaba la pedofilia. Hay muchos teóricos en la historia, Carlito, y las personas que nos están escuchando, que son partícipes de esa forma de pensar, de hipersexualizar a los niños por una ganancia secundaria que tiene que ver con la pedofilia, instalar la pedofilia como un elemento de normalidad, lo cual sabemos que no es normal. Y ahí yo creo que Ezequiel nos puede comentar qué él piensa, él, además de los casos, Ezequiel, que tú viste, cómo estaban los niños, cómo estaban los padres de esos niños, sobre todo que entendí que hay algunos que fueron amedrentados. ¿Nos podrías contar tú algo más de eso? Sí, en realidad sí, los niños presentaban las propias consecuencias y secuelas e indicadores de abuso, como por ejemplo, bueno, enuresis, encopresis, digamos, hacerse, o sea, orinarse cuando dormían, defecarse encima, esa es la encopresis. Son síntomas de que ha sido abusado. Contar, relatar situaciones de a poco y despacio, pero relatar la situación que habían pasado, también eran síntomas que tenían. Tener miedo a hablar con la mamá, presentar miedo de noche, despertarse a la noche llorando porque tenían miedo y no podían decir por qué. Decir que la maestra le había dicho que no dijera nada a la mamá, entonces que le daba miedo eso también. Y esto, bueno, se va develando de a poco en la medida que los padres fueron investigando a ver qué pasaba. Y imagínense que ha llevado meses descubrirlo en algunos casos. Y por otro lado, bueno, hubo también tiene consecuencias en los padres, ¿no? Un padre que manda a su hijo a la escuela o a un jardín y que se encuentra con que el nene vuelve abusado, pierde la confianza en el sistema educativo, pierde la confianza en el Estado. Y otro tema y otro problema también importante para destacarlo es que las clases no la estaban dando, las clases de ESI no la da los propios docentes. En muchos casos los hacen salir a los nenes del aula, los llevan a lo mejor al gimnasio en donde reúnen a varios cursos juntos de diferentes edades y, por ejemplo, tengo un video, una prueba en donde hay un militante de la Cámpora que está dando una clase de ESI. Él es un transexual, militante conocido y está dando clases de ESI a varios grupos de nenes en un gimnasio de una escuela primaria. La Cámpora es el brazo ejecutor del kirchnerismo. Por ejemplo, cada vez que, para contarle a ustedes que no son argentinos, cada vez que se ve en Argentina una manifestación violenta, una manifestación donde hay muchas cosas, que se rompen muchas cosas, que atacan a pedrada al Congreso, que hay cortes de calle, que las manifestaciones más violentas siempre está la Cámpora presente. Miembros de la Cámpora y militantes de la Cámpora que son
travestis, transexuales, homosexuales, van a dar las clases de ESI a los colegios. Esto es peligrosísimo. Y las clases que ellos dan es, bueno, como decía, adoctrinamiento ideológico, y por otro lado, hablar de que esto es normal, que la hipersexualización es natural. Entonces, no hay prevención de enfermedad de transmisión sexual porque se promueve la promiscuidad y no hay mayor probabilidad de contagio que en la promiscuidad. Por otro lado, hay una hipersexualización muy llamativa y muy extraña en los niños, en donde los hacen pintar la boca, los hacen vestir con ropa de mujer, con ropa muy ajustada, a los nenes afeminar, o sea, hacerlo como afeminados, vestirlo de mujer o de hombre o de varón afeminado, lo cual para un pedófilo eso es lo más tentador que puede haber, por eso es tan llamativo. Y por otro lado se habla de la homosexualidad y de todas sus supuestas bondades, entre comillas, ¿no? Pero no se habla de las consecuencias que tiene la vida del homosexual, lo cual también es muy raro. Entonces a mí me permite sospechar que aquel homosexual o miembro del lobby LGTB que va a hablarle a adolescente o a niño de 8 años sobre sexualidad de una forma tan explícita o que incluso se desnuda delante de los nenes, yo tengo todo el derecho de sospechar que se está buscando nenes posibles víctimas, ¿no? Para poder abusar de ellos. Porque se sabe también que los pedófilos los pedófilos tratan de tener contacto con niños para poder conseguir víctimas, y más si son grupos de niños. Estaba leyendo 3 ensayos de una teoría sexual de Freud, el año 1905. Freud dice los pedófilos buscan ser maestros de escuela o alguna otra profesión que le permita tener contacto con niños. O sea, en 1905 ya se hablaba de eso, ya se sabía eso, como hace más de 100 años atrás. El pedófilo siempre va a intentar tener contacto con niños. Y bueno, y esto es lo que habilita de alguna forma la ESI. Claro. Fíjate, Ezequiel, que tú has dejado una cosa muy en claro, porque justamente los diputados decían, inclusive un periodista sacó un artículo diciendo que si ocurrieran, por ejemplo, abusos, porque además hay que precisar, tú hablaste de niñitos pequeños. Ojo, niñitos de 4 años, de 5 años, estamos hablando de niños en su etapa preescolar que fueron lamentablemente vulnerados, abusados por esta ley que no es de educación sexual. Hay que dejarlo claro que tú dijiste, y ahí también Aldo nos puede cooperar, que ahí tú dijiste no se investigó como se debería de investigar, y es más, entiendo también que hay casos que no se siguieron investigando porque es como están al amparo de esta ley. Por lo tanto, el argumento que esgrimían algunos diputados y algún periodista que dijo que eso no ocurriría en Chile y que dijo que en Argentina no ocurría, ocurrió. Tú eres una persona que nos estás dando el testimonio de primera fuente, donde sí efectivamente no se investigaron esos casos, lo cual es gravísimo y no se van a investigar porque el sentido no es la educación sexual. El sentido es un proceso de adoctrinamiento ideológico. Entonces, eso yo creo que hay que dejarlo muy en claro. No sé si ahí puede Aldo complementarnos por qué precisamente no se investiga este tipo de hechos que son claramente abuso sexual. Porque se está dando un fenómeno tremendamente peligroso, Margarita. ¿Y qué pasa? Que muchas veces, cuando estos abusos o esta forma indirecta, civilina, de introducirse en la mente de los niños, generando una sobreerotización, una hipersexualización a muy corta edad, cuando es materia de una denuncia por parte de los padres ante el Ministerio Público, inmediatamente la defensa de quien ha inoculado ese contenido de hipersexualización, de sobreerotización en el niño, esto es algo que viene desde el hogar. E invierte el orden de los factores y entonces el denunciante pasa a ser denunciado. Y el padre o la madre que denuncia, inmediatamente de víctimas pasan a ser investigados como victimarios. Y se van a encontrar con 2, 3 o 4, 5 informes psicológicos del menor, hechos, como decimos, copy-paste, donde señalan que el menor denota por su conducta que ha sido abusado en su hogar.
su hogar de origen, es decir, el hogar nuclear, padre, madre e hijos. Y entonces, repentinamente, esta estrategia libera de toda culpa a quien está, reitero, inoculando este contenido, esta sobreerotización en el niño, y dice, el niño ve como algo malo que es natural porque usted le inoculó algo malo, porque usted lo hizo ver en forma sucia, corrupta, algo que es tan natural como esto. Y entonces, de acusador, el padre pasa acusado, se inhibe, se asusta, y a la próxima actividad sexual que llegue el niño contándole, por ejemplo, que el profesor se desnudó en clase, el profesor se masturbó en clase, el profesor o la profesora le hacía colocarse preservativos en la boca para simular un afelatio entre adultos. Bueno, el niño, cuando la mamá le escucha este relato, se va a inhibir de denunciar porque sabe que potencialmente la denunciada va a ser ella. De esa forma se genera un manto, una protección, un techo, un paraguas de protección sobre este esquema de autoprotección que han generado ellos mismos. Es decir, generan la situación, pero al mismo tiempo ya tienen previsto la estrategia para defenderse y colocar al padre como acusado y ellos como denunciantes. Es mortal, porque entonces el tribunal se queda con el informe del perito. ¿Y el perito quién? Es el psicólogo, el mismo que a lo mejor está en la clase diciendo, mire, el niño venía erudizado de la casa y se dio vuelta todo. Entonces queda el niño absolutamente indefenso al mismo tiempo que sus padres. Ezequiel, yo te quiero comentar y recordar a la gente que también está interactuando con nosotros que estamos absolutamente en vivo. Estamos con Ezequiel Baigorria, psicólogo clínico, él es preventor de abuso sexual infantil argentino y que está acá en Chile, nos está contando sobre la experiencia que ha tenido esta ley de la ESI en Argentina y cómo se está llevando a cabo el proyecto y las conversaciones acá en nuestro país. Y Ezequiel, respecto a lo mismo, yo te quiero comentar que hay varias personas que ya nos están haciendo varias preguntas y muy directamente nos están diciendo qué pueden hacer ellos al respecto, que también se ven asombradas porque yo te contaba, mucha gente no sabe a cabalidad de qué se trata, muy por encima se ha tocado el tema. ¿Cuál sería tu consejo a estas personas que en estos momentos nos están preguntando de qué es lo que deberían hacer al respecto? Bueno, mira, me parece que es un ataque directo a la familia en sí. Y no desde una concepción religiosa que por ahí a veces no nos quieren correr con esto, sino que, a ver, la mejor forma de prevenir un abuso sexual, de prevenir el suicidio adolescente, de prevenir la caída en adicciones, es fortalecer los lazos familiares. Un chico que tiene lazos familiares fuertes, que siente que su palabra y su opinión es válida y su palabra es escuchada dentro de su propia casa, es un nene que no va a recurrir en este tipo de cosas. Y por otro lado, un pedófilo siempre detecta a los nenes que son más vulnerables. Y los más vulnerables son justamente aquellos que o que sufren maltrato dentro del hogar o que directamente sufren un abandono y no son cuidados como deberían, o sus derechos no son respetados, cuidados, es decir, se lo abandona y se lo deja solo y bueno, no hay una contención en el hogar. Entonces a mí me parece que como ciudadano primero uno debería cuidar lo que hay adentro de su casa, cuidar el entorno, cuidar el hogar, fortalecer los lazos entre el matrimonio, donde hay matrimonio, y fortalecer las relaciones con los hijos, que el hijo sepa que tiene la contención de sus padres. Y si bien el padre y la madre no son amigos porque tienen que poner, hay una relación de autoridad, pero sí que sepa que va a haber alguien que lo va a escuchar y que le va a creer si algo pasa y que lo va a cuidar y que lo tiene como prioridad a los derechos y al cuidado del chico. Entonces, como segunda instancia, hacer un reclamo, oponerse, visibilizar esto, informarse bien de qué se trata, visibilizar de qué se trata la ESI, porque a nosotros acá en Argentina nos tomó por sorpresa, directamente nos llevó por delante, porque en 2006 nosotros ni siquiera sabíamos, yo me enteré en el 2018 que existía la ley de ESI y tenía 12 años de aprobada la ley, o sea, ni siquiera sabía que existía esa ley, ni siquiera sabíamos que se estaba aplicando y las cosas que estaban pasando, nos enteramos recién hace 2 años atrás.
pero ustedes están a tiempo ahora, porque ahora se está debatiendo, entonces están a tiempo de oponerse, de exigir y reclamar que si llega a salir este tipo de ley, que vaya con algunos resguardos para que estas cosas no ocurran. Tiene la experiencia argentina, tienen pruebas de cosas que están pasando en Argentina, hay videos, hay fotos. Otra de las cosas que se implementa junto con la ESI son los baños mixtos, y acá hay escuelas primarias y colegios secundarios que empezaron a tener baños mixtos, en donde van nenes y nenas, o sea, para hombre y mujer al mismo tiempo. Lo que sucede, por ejemplo, en las universidades, que también lo aplicaron, es que las mujeres se tienen que ir a un bar a la vuelta para ir al baño, porque no pueden ir al baño de la universidad porque van hombres y mujeres también, o porque aparecen travestis, y los travestis prepotean a las mujeres que lo miran mal porque está dentro del baño, porque dice que no le reconoce su condición de mujer. Bueno, todo este tipo de cosas ideológicas que uno ya puede suponer toda una perversión detrás. Así que para mí, oponerse o exigir las condiciones necesarias y adecuadas para que la ley de sí las cumpla, pero más que nada para mí, yo creo que el sistema educativo no está en condiciones de soportar un tema tan delicado como la sexualidad infantil. No está en condiciones, no tiene la estructura adecuada ni el material humano, no porque no tenga humanidad, sino porque no hay una formación docente adecuada para esto. Y bueno, es como meter una bomba de tiempo dentro de la escuela, ¿no? Yo creo que no, el sistema educativo no está en condiciones de tratar la sexualidad infantil. Así que para mí lo mejor sería pensarlo de acá a 10 o 20 años en todo caso. Ezequiel, una última pregunta por mi parte y de ahí le doy el pase a Carlos Collado. Quería leerte literalmente una información que estoy viendo acá en internet y es directamente de observatorioviolencia.org, que dice lo siguiente, y es un titular: Argentina, 80% de las denuncias por abuso sexual del 2019 fueron a través de las clases de educación sexual integral. ¿Qué me dices al respecto? Esa es una falacia, porque en realidad no es que el 80% de las denuncias, sino, o sea, acá lo que no cuenta es que ahora se saltea un sistema que era, antes las denuncias pasaban por el sistema de salud, que por ejemplo yo trabajaba en un centro de atención primaria en salud y recepcionábamos nosotros. Cuando se empieza a aplicar a partir del 2018 más, se empieza a aplicar más la ESI, las denuncias pasan, que antes los docentes y los directivos nos llamaban a nosotros y teníamos que ir nosotros a hacer la denuncia, ahora se hace directamente por la escuela. Pero esto no significa que sea un método efectivo, sino que cambió el recorrido donde se realizan las denuncias. De hecho, nosotros obligábamos o teníamos discusiones con los docentes y con los directivos porque las denuncias las tenían que hacer ellos, pero ellos no querían involucrarse. Entonces, bueno, lo que hizo fue responsabilizar un poco más u obligar o presionar a los docentes y a la escuela a que realice las denuncias que antes realizaba el sistema de salud. Pero esto no significa que han mejorado y que han aumentado la cantidad de denuncias, sino, bueno, por el contrario, los abusos ocurren dentro de la escuela y dentro de este marco, con la ley de ESI. Como yo decía al principio, la ley de ESI prepara el escenario para que ocurran los abusos y ocurren los abusos en las clases de ESI también. O sea, para mí aumentan. Qué tremendo. Quiero comentarles a la gente que se está incorporando a nuestro programa que Ezequiel y Margarita son dos personas tremendas, son dos psicólogos clínicos y que han investigado, Margarita ha investigado este tema desde hace muchos años, por lo menos hace 8 años que está investigando este tipo de situaciones, y Ezequiel tiene la experiencia desde el año 2006 hasta hoy día de lo que ha pasado en Argentina con esto. Y lo penoso es que en el Congreso, cuando ellos comentaron esta situación, la Cámara hicieron casi una lista gorda, cumplieron con el hecho de escucharlos, algunos muy pendientes de sus celulares, y fue poco lo que tomaron en cuenta lo que ellos están diciendo, que eso es grave, porque invitar a dos profesionales de este nivel para que solamente hagan un saludo a la bandera, como decimos en Chile, a mí me parece, pero realmente de muy mala fe, de muy mala calidad. Pero yo he investigado un poco, Ezequiel, tus programas por internet, porque
tengo una deformación profesional, como diríamos nosotros, de investigar a la gente con la cual me desenvuelvo. No se me quita, a pesar de estar en retiro, no se me quita. Y escuché algunos temas tuyos y unos términos que me encantaría que tú pudieras desarrollarlos con nuestra gente que nos está viendo hoy día. Tú hablaste de los diques anímicos y que están muy bien desarrollados y tienen que ver con puesta en marcha de la ESI a esta tan temprana edad. Porque dijiste que en Argentina estas cosas pasaban, se detectaban muy tarde, y tiene que ver con estos diques anímicos que tú señalas. En realidad, los diques anímicos es un concepto freudiano que Freud elabora en 3 ensayos de una teoría sexual, más específicamente en el segundo de los 3 ensayos, y que fue un texto publicado en el año 1905. A lo que se refiere para el psicoanálisis es que tienen que formarse los diques anímicos, que son los que le dan un verdadero o los que le dan un cauce a la pulsión. Sin estos diques, la pulsión quedaría como liberada y como sin un recorrido cierto, la pulsión sexual. Los diques sirven para contención y para resguardo. Si una persona no tiene esos diques anímicos, queda liberado a que la pulsión siga su curso sin tener en cuenta o sin considerar algo que pueda llegar a ser perjudicial para el otro o que pueda ser angustiante para el propio sujeto, para la propia persona. Entonces, estos 3 diques son el asco, la vergüenza y la moral. El asco, la vergüenza y la moral se forman en el periodo de latencia, que va entre los 5 años y los 11 o 12 años. Y que es cuando comienza la etapa prepuberal que comienza con la llegada de la menarca en la mujer y con las primeras eyaculaciones en el varón. Ahora, que es un proceso netamente biológico y que hay un desarrollo psicológico en este tiempo, en el periodo de latencia. En ese periodo de latencia, en estos años, en esta etapa, se forman los diques anímicos. Si no están estos diques anímicos, va a haber una angustia muy grande en la persona, o sea, va a quedar el placer sexual asociado a algo angustiante o no va a tener un límite o no va a tener un cauce correcto. Por otro lado, no va a haber una correcta vergüenza o no va a haber un asco que es lo que le permite al nene, por ejemplo, salir de una situación que puede llegar a ser un posible abuso. Que venga un tío, un familiar o un docente travesti y le dé un beso en la boca, al nene le va a dar asco. Pero si estos diques no se forman o si se forman deficientemente, no va a tener asco, por ende no va a poder decir en la casa que en la escuela le pasó algo que tuvo asco o que le dio asco, por ende nos quita un indicador de abuso a nosotros, a lo que detectamos el abuso. O los padres, cuando ellos escuchan que hay algo que le dio asco al nene, ya pueden alertarse de que algo pasó, aunque el nene no sepa explicar exactamente qué fue lo que pasó, pero bueno, es un indicador. Que no se formen estos diques o que se trabaje para destruir o debilitar el asco y la vergüenza específicamente, bueno, y la moral también en estos diques, en esa etapa justamente no es casual, sino que va a hacer que esto no se forme correctamente, no haya una buena salida y sobre todo va a quedar una personalidad débil que puede llegar a ser fácil de manipular, de controlar, y por ende va a haber una masa fácil de controlar, muy fácilmente de controlar y de manipular. Lo cual me lleva a la pregunta de qué va a pasar con estos nenes que pasaron por una educación sexual infantil perversa como esta, a temprana edad, que no tuvieron los diques anímicos del asco, de la vergüenza y de la moral formados correctamente como protectores de ellos y protectores del otro. Que han pasado por la experiencia del aborto con las secuelas que tiene el síndrome posaborto, posteriores al aborto, y que han recibido, por ejemplo, la marihuana o el consumo de drogas como algo legalizado y normalizado. Gente que pase por todo esto, ¿qué generación nos espera dentro de 20 o 30 años? ¿Cómo va a ser esta generación dentro de 30 años que haya atravesado por todo este tipo de cosas? Y sin asco y sin vergüenza, sin moral
digamos, va a ser una generación fácil de controlar, fácil de manipular y sobre todo una generación que va a ser una generación de psicópatas. Uf. Ezequiel, una pregunta corta y necesito tu respuesta corta. ¿A quién le conviene o quién se favorece con los niños con esa formación? Y se favorece, o sea, acá hay ¿Quién gana? hay algo que está alineado a las políticas globalistas, ¿no? La política de género globalista y en especial, particularmente, los gobiernos populistas les viene al pelo. Mira, yo reflexionaba sobre lo que tú nos contabas sobre los diques freudianos, la vergüenza, el asco y la moral, y me hacía la siguiente pregunta, y me pongo en el lugar de los mamás, de los papás, de los tíos, de los abuelos que nos están viendo a esta hora y esta noche. ¿Qué sentirían si supieran que a su niñita de 7, 8, 9 años de edad, que va al colegio, un profesor la desnuda y le toca sus genitales porque considera que eso es parte de su educación sexual? O si un hombre se desnuda delante de ella y le hace tocarle su miembro viril, porque eso es parte de su educación sexual. Si toma un compañerito y le hace copular simuladamente sobre ella, porque eso es parte de su educación sexual. Si a su hijito de 9, de 10 años, un profesor lo desnuda y lo hace simular ser penetrado rectalmente o analmente, ¿qué sentiría usted, señora? Usted, señor. Usted, para que es papá, mamá, abuelo o tío, sea un niño de 8 años de edad, 9 años de edad, lo desnudan frente a todos sus compañeritos y lo hacen simular un acto sexual de penetración rectal. Si eso a usted le parece aberrante, bueno, quiero que sepa que a nosotros también. Y es el riesgo que potencialmente se pueden ver expuestos a nuestros hijos. Por eso es en parte nuestra alarma, nuestra intención y lo que me conmueve profundamente al escuchar el relato de Ezequiel, un experto, y naturalmente nuestra Margarita. Esa es la esencia. Por eso es lo que hemos generado este programa para efecto de ponerla a usted, señora, a usted, señor, en el lugar de que su hija, de que su hijito pequeño, de que tu nieta, de que tu sobrino, de que tu sobrina puede haberse puesto este tipo de maniobra. Eso es lo que está en juego y por eso es la relevante de esta discusión que está pasando colada. Respecto a lo mismo, Ezequiel, ¿tú nos podrías contar cómo ha sido la experiencia del trato luego de este tipo de abusos con la familia, especialmente con los niños? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se hace ese trabajo luego? ¿Del trato de parte de la escuela hacia el niño o de parte de la escuela hacia la familia o la escuela de hacia... parte de usted, para darle soporte, ¿qué pasa con cómo se trabaja la unión familiar? Porque me imagino que luego de esto hay una ruptura, hay un quiebre, cómo sostener los pilares de la familia, porque esto es algo que afecta transversalmente. Sí. Para empezar, un nene que fue víctima de abuso y que padeció un abuso sexual infantil, un abuso sexual, él necesita lo que se llama la prevención secundaria, que es la restauración, porque un 70% de las víctimas de abuso son propensos a volver a cometer el hecho. Un 70% de las víctimas son abusadores. Que este es otro tema importante, que con este tipo de ESI, en donde se naturalizan las parafilias, se naturalizan las perversiones, va a haber un aumento en la cantidad de abusos sexuales y va a haber un aumento de abusadores y de pedófilos también. Ahora, aparte de esto, no hay un trabajo de restauración, o por lo menos de parte del Estado, se van a tener que ocupar los padres de esto, y no hay un trabajo de restauración del niño para que se sane el trauma que deja el abuso sexual, la irrupción de la sexualidad adulta en el niño, y por otro lado, no hay una restauración tampoco para impedir que vuelva él a abusar de otros niños cuando sea más grande. Y por otro lado, no hay un trabajo tampoco, se debería, volver a trabajar en la contención familiar. Sinceramente, yo dudaría en volver a enviar a un hijo mío a una escuela pública si es que llega a pasar por una situación como esta.
No tengo hijos, pero si tuviera hijos yo lo pensaría 2 veces en mandar a la escuela pública, yo pensaría en el homeschooling como una opción y bueno, y porque creo en la prevención antes de que se cometa el hecho. Por eso por ahí estamos hablando en este momento y estamos haciendo todo este esfuerzo de transmitir todas estas cosas para poder prevenir y alertar a los padres y tratar de impedir al máximo posible la mayor cantidad de abusos y de niños abusados, ¿no? Así que, bueno, trabajar en la restauración familiar es fundamental, pero prevenirlo es mucho mejor. Sí, al respecto a lo mismo, y con esto doy el pase a nuestra colega Margarita Rojo. ¿Cómo queda la identidad de los niños abusados después de esto? ¿Ezequiel? Ah, pensé que iba Margarita, perdón. Para que nos complemente también con Margarita, es un tema que a los dos lo sí, los nenes abusados en sí, bueno, quedan con secuelas. Sí o sí hay que hacer un tratamiento psicológico. Hay que trabajar porque seguramente va a quedar una fobia, va a quedar una asociación del goce o del placer sexual, va a quedar asociado a una situación de desvalimiento, a una situación de vulneración, a una situación de abuso específicamente, en donde alguien con más fuerza, con más autoridad se está aprovechando de él. Esto es muy difícil de afrontar y hay que trabajarlo para que pueda tener una vida adulta normal y una vida sexual normal y poder formar una familia, cosa que si no se trabaja también va a impedir o no va a querer formar una familia más adelante, mucho menos va a querer tener hijos porque no va a querer que pasen por lo que pasó él. Y entonces queda una identidad frágil, una identidad débil, una dolida, lastimada, traumada, y que va a ser difícil que pueda llegar a tener algún desarrollo y algún logro personal, porque esto siempre como que le va a jugar en contra. Esos son los problemas por ahí de la identidad propia individual, ¿no? Sí, bueno, yo creo que estoy de acuerdo con Ezequiel, particularmente cuando en estos proyectos de ley mienten a las personas, les dicen, por ejemplo, que este proyecto de ley, porque ya tenemos claro que es un proceso de adoctrinamiento ideológico y por lo tanto es política pura, esto es política, no es educación sexual, pero además, pensando en este cambio de concepción del ser humano, Ezequiel, cuando se dice que es sin sesgo y se le agrega la ideología de género, estamos hablando de un sesgo. No sé, ¿qué te parece a ti, desde tu experiencia clínica, que a un niño pequeño de 3, 4, 5 años le digan, por ejemplo, que él puede elegir ser hombre o mujer o lo que sea, ¿no? Como si fuera elegir, no sé, zapatos, ropa, que además también existe esa confusión porque además los hacen vestirse de forma intercambiada. ¿Qué te parece a ti eso de que le hagan pensar, porque es una creencia, es una idea anticientífica, pero qué consecuencias puede tener en un niño? ¿Qué te parece a ti que le hagan pensar, elegir a un niño acerca de que puede ser hombre o mujer? ¿Qué te parece a ti, Ezequiel? Bueno, hay una confusión, o sea, eso va a generar una confusión en el nene. De por sí hay un apresuramiento en la sexualidad de inducir cosas que el nene en ese momento, en esa etapa de su desarrollo, no está en condiciones, no está preparado para llevar adelante. Y si le generan preguntas que el nene jamás hubiera hecho por sus propios medios. Por otro lado, la sexualidad infantil es, en realidad, la sexualidad del humano en general es una sexualidad plástica. Es decir, no siempre está fijada de alguna forma, sino que los gustos que uno tiene en la adolescencia no son los mismos que va a tener en la adultez, y esto no significa que la plasticidad de la sexualidad sea, o sea, la sexualidad no es un concepto fijo. ¿Por qué digo esto? Porque si un nene dice, no sé, un nene de 4 años se pone zapatos de la mamá, esto no significa que el nene ya decidió cuál va a ser su orientación sexual, eso es una mentira. Porque, por ejemplo, un adolescente, lo que nos gustaba en la adolescencia no es lo mismo que nos gustaba en la adultez. Lo que me atraía a mí de una mujer en mi adolescencia, que era, no sé, la belleza y que sea
impactante de alguna manera, no es lo mismo que me puede llegar a atraer después de los 30 años, después de los 40, después de los 60, de una misma, incluso la misma mujer y la misma persona, pero nos atraen cosas diferentes. La sexualidad no queda fijada, mucho menos en un periodo previo a la adolescencia o a la pubertad, ¿no? Es imposible. Y esto es muy serio, es un punto delicado porque se está trabajando en la falacia de las infancias trans para decir que un nene ha decidido su orientación sexual a los 8 años, a los 7 años, lo cual es imposible de un nene que no puede votar, no puede sacar un carnet de conductor, menos va a poder decidir su orientación sexual. Y se lo está hormonando. Hay un proceso de hormonización de los nenes que dicen que ellos quieren ser mujer, a lo mejor siendo varón, o las nenas que dicen que quieren ser varón aún siendo mujer, a partir de una edad temprana, lo cual es terrible porque esto ya empieza a inhibir hormonas que son propias del desarrollo, entonces no hay un desarrollo completo, no es una edad en donde el nene puede decidir esto, y esto ya se lo está fomentando desde la ESI a una edad temprana. No se considera que hay una plasticidad en la sexualidad y en la orientación sexual y que esto no va a quedar fijado. Lo que el nene diga a los 8 años no necesariamente va a ser de adulto. Por ende, no se puede tomar una determinación que es irreversible a los 8 años de edad y que influye directamente sobre el cuerpo. Esto no solo es un abuso sexual, es un abuso de poder, un abuso de autoridad, y es un flagelo, es algo que queda... que deja una huella en el cuerpo del niño que impide el desarrollo físico, una marca biológica, orgánica, terrible. Esto es devastador también. Claro. Y agregar ahí a lo que tú decías, Ezequiel, que es súper importante que las personas entiendan que el ser humano es una indisoluble combinación entre la biología, la naturaleza y la cultura. Y como estos modelos, que son las teorías de género, provienen del estructuralismo, donde le hicieron pensar a las personas que solo eran una construcción social, dejando fuera la naturaleza, la biología, la existencia, la esencia del ser humano, le sacaron eso, lo escindieron y entonces solo es una construcción social. Y desde esa concepción ideológica de una creencia que le instalaron, una persona puede construir cualquier cosa, y por eso que se entiende que en Canadá hayan personas que se hayan casado con un tren, por ejemplo, o algunos que se crean perros, o que, etcétera, o que exista también la zoofilia en algunos países. Hay que dejarlo claro, somos una combinación entre la biología, ¿no es cierto?, la esencia, la existencia y la cultura, no o, y. Mira, Ezequiel, hace poco tiempo atrás yo veía a través de las redes sociales un experimento que se hizo en las calles de Buenos Aires, que al principio parecía como una joda a lo Tinelli, y posteriormente me di cuenta que no era así. Por ejemplo, a una señora le preguntaban, a una activista le preguntaban, bueno, ¿tú estás de acuerdo en que uno es lo que quiere ser? Sí, le decía ella, así es. Le decía, si yo en este momento resuelvo que soy un nene de 8 años, ¿tú qué vas a hacer conmigo? Bueno, le decía ella, te voy a tratar como un nene de 8 años. Perfecto, le decía él. Bueno, hagamos cuenta que yo soy un nene de 8 años. Sí, le dijo. ¿Tienes hijos? Le preguntaba a la señora. Ella decía, sí, tengo hijos. ¿Qué edad tiene tu hija? 6 años. Bueno, y como yo ahora soy un nene de 8 años, ¿qué te parece si yo quiero tener sexo con una noviecita de 6 años y escojo a tu hija? ¿Tú lo consentirías? Y la mujer se quedaba mirando, se sonreía y se iba. Y así pasó como en 2 o 3 oportunidades. Bueno, se está llegando a ese tipo de análisis absurdo. Es decir, si uno es lo que quiere ser o lo que intelectualmente construye de sí mismo, abstrayéndose de la realidad biológica, que no está determinada por el individuo, sino que está determinada por la naturaleza, más allá de lo que uno quiere o no quiere, uno viene a este mundo con un sexo preciso y determinado, excepto, claro, los casos clínicos que hay, naturalmente. Pero el mayor porcentaje de los individuos, los hombres y mujeres, venimos con un sexo determinado. Y se dice que el género es una construcción social, algo que nosotros inventamos, que va disociado de nuestro sexo, excluyendo los casos de hermafroditismo y de transexualismo, que naturalmente se pueden dar a Ezequiel. Esto, una persona puede escoger su género
e ir cambiando el género tantas veces se le ocurra en el día. Por ejemplo, a las 9 de la mañana puedo ser hombre, a las 10 decido ser mujer, a las 12 decido ser hombre, a las 4 de la tarde vuelvo a ser mujer, y así indefinidamente. Es normal, es natural, es propicio. ¿Qué produce desde el punto de vista psicológico? No, lógicamente que no es normal para nada. De hecho, a ver, por ejemplo, para diagnosticar una psicosis o una esquizofrenia, cuando yo hacía una supervisión de un caso de psicosis, a mí me decían, evaluar la sexualidad, si hay algo muy extraño, muy raro, es porque hay un caso de esquizofrenia, casi seguro. O sea, la sexualidad siempre fue un indicador para un psicólogo clínico de un diagnóstico de una estructura compleja como es la psicosis. Ese ejemplo que vos tomaste es el de Manuel Danan, que hizo en una marcha feminista, que él le estaba preguntando este tipo de cosas. Bueno, y la verdad que el resultado que tuvo, sin programarlo, sin predisponerlo y no estaba preparado para nada. Eso fue un testeo social que, bueno, que dejó ese resultado lamentable, pero que sabíamos que iba a darlo. Lo que sí es cierto, a ver, por ejemplo, el caso de psicosis, donde Freud toma para explicar a la esquizofrenia, es el famoso caso Schreber, en donde Schreber él decía que era una mujer, era un hombre que se creía una mujer, y él decía que era la mujer de Dios, y que era la esposa de Dios. Y bueno, y tenía todo un desarrollo de una psicosis, de una esquizofrenia, donde todo el delirio estaba basado en el cambio de su sexualidad. Entonces, desde siempre se entendió que una sexualidad anormal era un indicador de una patología, ¿no? De una patología de la salud mental. Nunca fue tomado como algo natural. Esto es una imposición muy fuerte. Por ahí, para historizarlo un poco, el DSM-5, el DSM-4 en realidad saca a la homosexualidad dentro de las parafilias y de las enfermedades mentales. El DSM es el manual de diagnóstico en salud mental, de enfermedades mentales. Los saca por presión del lobby LGTB, no porque se llegó a un estudio científico que dio por resultado que la homosexualidad o que la disforia de género no era una patología. Eso nunca pasó. El lobby LGTB entró a las conferencias en donde se estaba debatiendo el manual del DSM-4, hizo presión como un barra brava, como un terrorista. O sea, hicieron una presión no solo política, sino con fuerza física también, hasta que en un momento los psiquiatras que estaban debatiendo el tema cedieron por miedo y porque obviamente son científicos y médicos, no son gente que está acostumbrada a tratar con patoteros, con patobica. Entonces, cedieron ante la presión y el lobby LGTB logró instalar que por la fuerza que la disforia de género no sea una patología sexual, entonces la sacan, la quitan del DSM. Pero eso no significa que haya dejado de serlo nunca. Y no hay ninguna prueba científica y ningún estudio científico serio que avale una teoría de género, de que el género es fluido, de que el género es una construcción social. Jamás pasó, no hay ninguna investigación científica que haya arrojado este resultado, sino por el contrario, hay muchísimas que indican todo lo contrario, que es una patología. Muchas gracias. Ezequiel, yo te quiero llevar a un tema que ha sido debate a nivel trascendental, a nivel de gobiernos en nuestro país, y derechamente te quiero preguntar desde tu punto de vista, ¿cómo ves tú nuestro sistema educacional? ¿Y por qué te lo pregunto? ¿Está preparado nuestro sistema educacional para soportar esta eventual ley ESI? Bueno, yo no conozco tanto el sistema educativo de chileno, sí conozco el argentino, pero imagino que debe ser bastante similar. En realidad en Latinoamérica no tenemos grandes diferencias estructurales en un sistema, no tenemos el sistema educativo de Noruega. O sea, tenemos todos unos más o menos similares, con las mismas falencias, con las mismas falencias en la formación. Acá en Argentina la formación es netamente adoctrinada en la ideología de género,
y en el marxismo y en el neomarxismo en sí, que yo no tengo nada en contra de los comunistas ni en contra de los marxistas, pero me parece que en una educación universitaria, una formación de docentes y de cualquier profesión, tendría que haber generar una mirada crítica y un pensamiento crítico. Entonces, mostrar dos opciones y que la persona estudie las dos y después pueda elegir cuál de las dos se adapta, no mostrar una sola, que también es el problema de la ESI, que habla de introducir la perspectiva de género cuando lo único que hace es hablar desde esa única perspectiva, que es la perspectiva de género, no incluye otras. Por ende, también es un adoctrinamiento ideológico. Ezequiel Baigorria, te quiero agradecer en nombre de nuestro programa Top Policial, Margarita Rojo, Aldo Duque, Carlos Collado. Tenemos un tiempo récord, tenemos 1 minuto en este momento, 1 hora con 25 minutos. Y todavía hay mucha audiencia que está permanentemente haciéndonos preguntas en este momento por el tema que estamos tratando. Te queremos agradecer la conversación que hemos tenido contigo. Es un tema sin duda que da para muchos capítulos. Es un tema sin duda que lo seguiremos abordando porque vemos que hay mucha preocupación, vemos que se necesita entregar información al respecto y agradecemos también la experiencia que tú nos estás contando de cómo se ha llevado a cabo en Argentina. A mi equipo, darle las gracias por estar presente. ¿Algo que decir antes de terminar el programa de hoy? Dar las gracias solamente. Yo creo que esto es eso. Muchas gracias al equipo y a nuestro invitado de lujo, hoy día Ezequiel. Ha sido un honor y un placer poder compartir esta pantalla contigo esta noche, Ezequiel. Y a todos ustedes... Disculpa. Y a todos ustedes, sin duda, hoy día, Carlos... Carlos, ¿quieres aportar algo? Sí, falto yo con mi forma de despedirme. Bueno, agradecer a Ezequiel, obviamente, como dice Aldito, por su tremenda experiencia. Y sigan el dinero. Si quieren investigar de dónde viene esta gente, de quiénes son los que están interesados realmente en esto, sigan el dinero. Imagínense la señorita Viviana Álvarez, que debe ser de Argentina. Ella dice que en Argentina ya desde el año 2013 hay más de 50 centros de hormonización. Exacto. Hay personas que venden hormonas, ¿para quiénes? Justamente para esto. Pues siguen el dinero. ¿Quiénes están interesados en los abortos? ¿Quiénes son los interesados en esto? Ahí está la respuesta. Viviana fue quien expuso conmigo en el mismo día en el Congreso. Ahí está. Y de esos 50 centros de hormonización, hay uno exclusivamente que es de hormonización infantil. Sin más que decir, agradecer nuevamente a nuestro invitado y a ustedes dejarlos invitados para el próximo jueves a las 10 de la noche. Tenemos unos invitados de lujo, además también, que nos van a contar desde su experiencia cómo ha sido esta situación en sus propias familias. Recordarles que estamos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en YouTube y ahora también en Spotify si es que no quieres estar permanentemente con la mirada en la pantalla. Sin más que decir, agradecerles a todos, agradecerle a Ezequiel por la presencia y buenas noches, hasta el próximo jueves. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Suscríbase a nuestro canal Top Policial en YouTube y Facebook.